Ok, entonces lo que vamos a hacer para este ADC, para ya hacer el programa es, primero vamos a importar esto, que es lo de la LCD, ¿no? Esto ya lo podemos dejar como, como importar librerías, ¿no? O las que ya habíamos hecho. Esto ya sabemos que ya hace la inicialización, ya puede poner comandos, ya puede poner todo lo que nosotros queramos. Entonces esto lo copié tal cual. Y ahora, como la clase pasada nosotros vimos lo de los registros, vimos cómo hacer, bueno, leímos qué hacían todo esto de los registros, sobre todo obviamente del ADC y demás. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando ustedes empiezan ya a acrecentar ¿cómo se llama? Sus proyectos, cuando los empiezan a hacer muchísimo más grandes y demás, pues lo más conveniente es tratar de ponerlos en una función extra para que ya no me pierdan el programa principal. Entonces, esto que es registros, todo, hasta ahorita solamente habíamos manejado dos registros importantes, que es el port y el tris. No habíamos cambiado, no habíamos hecho nada de los registros. Entonces, como ahora la clase pasada vimos que tenemos que cambiar bit a bit de dos registros y se hacen varias ahí cosas, entonces lo mejor es tratar de ya de hacer una diferente, porque bueno, una rutina de inicialización de registros independiente del programa principal, con la idea de que si nosotros, lo que les decía, migráramos a otra plataforma, sea más fácil cambiar, ¿no? O sea, concentremos en una sola parte todo lo que queremos cambiar. Ajá. Si no, pues vamos a tener que estar cambiando ahí un montón de cosas. Y así yo ya sé que los registros los cambio aquí y la inicialización de ese tipo de cosas también las puedo cambiar acá. Entonces lo que yo hago en esta parte con el define es renombrar las cosas para que yo ocupe como a manera de variables lo mismo siempre. En este caso, por ejemplo, renombrar el port B, el port, los port, estos registros port, y acá abajo otra clase de registros, ¿no? Como los de inicialización. Entonces, así es muchísimo más fácil que ustedes puedan cambiar rápidamente si llegasen a migrar a alguna otra plataforma, ¿no? Y se conserve esta portabilidad, porque si no, imagínense, ¿no? Aquí en datos, en dato, que es el port C, pues tendría que ser por C allá arriba, por C allá arriba también. Entonces, cada que migráramos tendríamos que cambiar uno por uno y eso nos hace propenso a que tengamos errores de que no estamos cambiando todo y si empezamos a modificar aquí los registros abajo y demás, pues se puede hacer un problema gigante en cambiarlos, ¿no? Entonces, pues así le vamos a hacer. Bien, entonces, pues los básicos, ya sabemos que son los tres, esos venían de aquí de la LCD. Eso los voy a pegar directamente. Ahí está. Esos no importan, esos son la inicialización de puertos, ¿no? Ahora vamos a tener lo de inicialización del ADC, ¿no? O configuración del ADC, ¿no? Ok. Entonces teníamos eso. Y pues lo siguiente es agarrar, voy a poner aquí nuevamente, déjenme abrirlo, el datasheet de nuestra, que ayer justamente estábamos leyendo. Ahí está. Bien, entonces la clase pasada nosotros ya habíamos hecho esto en el blog de notas, habíamos hecho eso, entonces pues recuerden que teníamos, sola manera de repaso, muy rápido, teníamos dos registros de configuración, el add con 0, el add con 1, y para leer tenemos el address H y el address L, ¿no? Básicamente el que le dice inicia, si recuerdan, es este go down y es el que también le dice ya terminé, ¿ok? Entonces este bit lo íbamos a emplear como
de lectura y de escritura, los dos al mismo tiempo. Y teníamos que ir configurando estos de aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a poner aquí, que son los que hicimos ayer. Entonces, voy a ir uno por uno. Bueno, más bien, no, voy a poner ya directamente los que habíamos puesto ayer, estos. Y los voy a poner por aquí. Ok. Entonces, acuérdense que estos bits de configuración son los que habíamos visto, pero ojo, este lo voy a hacer un poquito más chiquito. Y este... así. Ok. Bien, entonces, también vimos que había justamente un orden. El mismo data nos daba un orden de cómo hacer las cosas que está aquí. Entonces, esta es la parte de la configuración del módulo. Y entonces, pues empezamos con, por ejemplo, nos dice aquí en el paso 1, que lo dividimos ayer por pasos, es dime cuáles son. Bueno, más bien aquí, si se dan cuenta, en estos pasos no viene nada del reloj. No, sí, aquí está. Bueno, entonces vamos a seguir estos pasos. Dice configurar los pines, o sea, con el con 1, decir cuáles van a ser nuestros bits de entrada y cuáles van a ser los bits de salida, cuáles van a ser analógicos que vimos allí, ¿no? Que está en función de esta tablita de acá. Entonces aquí nos dice, hay que configurar estos bits que son el bit 3, el bit 0, el del bit 3 al bit 0 del registro add con 1. Entonces aquí veíamos, ¿no? Pues depende qué es lo que quieran hacer o utilizar, pues es como hay que variarlo. Justamente ayer veíamos dos formas, por ejemplo, si yo quiero eh, que todos sean digitales exceptuando uno, pues entonces tenía esta configuración, ¿no? 1, 1, 1, 0, que es esta. 1, 1, 1, 0. Nada más que no se confundan, ¿no? Aquí estamos empezando de arriba hacia abajo. Entonces, y aquí pues va de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, solo no hay que confundirse. Por eso justamente es mejor verlo aquí como el add con 1, punto bit 3, punto bit 2, punto bit 1 y punto bit 0. Recuerden que este de aquí es el bit 0, este de aquí es el bit 1, el bit 2 y el bit 3. Y voilà. ¿Ok? Entonces, recuerden que vimos esta, o por ejemplo, otra es tal vez si quisiéramos ocupar 2 o 3 analógicos, tal vez podríamos ocupar, no sé, por ejemplo, que también veíamos, el 0100, entonces aquí tendría 0010. Ajá. Y con eso yo podría ocupar 3 analógicos, que también está, pues, rápido, ¿no? Ok, bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Para qué nos sirven los analógicos, profe? ¿Para qué nos sirven los analógicos? ¿Estuviste en la clase de ayer? Sí, una parte es que se apagó mi tablet. Ok. Este, ¿Tú trabajaste con el sensor Sharp? Ajá. El Sharp, y también trabajaste con el sensor, ¿cómo se llama? Tanto el Sharp como con el piroeléctrico, ¿no? Sí. ¿En qué diferían cada uno? En el rango. No es cierto. ¿A qué te refieres con el rango? Sus Bueno, salidas. Ajá, también. Ajá, pero ¿cómo eran sus salidas de cada uno?
Pues el Sharp era lineal, si mal no recuerdo. En realidad no era lineal. No digas cosas de las que no estás seguro. Pero no, no me refiero a eso. Tenía una propiedad particular. O sea, si tú estabas a 10 centímetros y empezabas a variar, ¿qué pasaba? Si empezabas a variar la distancia, ¿qué pasaba con el Sharp? Pues variaba también la salida. Exacto, la salida era variante, eso es analógico. Y en el caso del PIR, ¿qué tenías a la salida? En ese no, siempre daba la misma. Ajá, exactamente. Tenías ceros, o sea, 0 volts o 5 volts y ya, punto, ¿no? Nunca tenías un valor intermedio, nunca tenías 2.6 volts o 1.8, como en el caso del, ¿cómo se llama? Del Sharp. Entonces, la conversión analógica digital o los puertos analógicos nos sirven para eso. Cuando tú tienes sensores o cosas que trabajen analógicas y que necesites estar midiendo y que necesites estar procesando, por ejemplo, la señal de un sensor analógico, pues la tendrías que estar procesando, ¿no? Ya, si me da algo o no, pues me hace esto. Todo es más fácil actualmente en lo analógico, en lo digital, perdón, pero antes era súper importante esto de los convertidores porque muchos de los sensores eran, ¿cómo se llama? O la mayoría de los sensores en esos tiempos eran, ¿cómo se llama? Eran analógicos. Ahorita ya la mayoría son digitales, pero en ese entonces no. Entonces, sigue habiendo muchos sensores analógicos, entonces por eso es necesario ese acoplamiento entre lo analógico y lo digital. ¿Me explico? Sí, ya. Ujú. Entonces, para no tener que hacer ¿cómo se llama? Para no tener que hacer o poner un módulo extra, como lo que hacía, lo que hicimos con la memoria, fue eso, ¿no? Es poner un módulo extra. Teníamos la memoria y ahí era al revés, ahí teníamos un conversor digital a analógico. Entonces, pero teníamos que agregar una electrónica extra. Entonces, en los microcontroladores ya viene incorporado con un módulo que te permite hacer esta conversión de analógico a digital. El PIC desafortunadamente no tiene módulo digital a analógico, pero al menos ya tiene uno de los dos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿sale? Entonces, para eso son aproximadamente. Bien, ¿alguna otra duda? No. No. Bien. Entonces, pues ya seguimos el primer como subpaso que nos da, ¿no? Todo esto recuerden que la configuración del AD es propia, nos los dice el datasheet. Es importante también a veces sí leer el datasheet y esas cosas, porque a veces, por ejemplo, yo podría poner, no sé, configuro primero el clock, o sea, este paso de aquí, los canales de entrada, salida, y después prendo el canal y demás. En algunas ocasiones, dependiendo de la marca del fabricante de microcontroladores y dependiendo de así de un montón de cosas, a veces no importará el orden, pero en otras sí. Entonces, es importante sí seguir lo que el fabricante nos diga, porque si no lo seguimos, a veces puede ser que diga, bueno, pero es que yo sí lo estoy, ¿cómo se llama? Aplicando bien, ¿no? O sea, yo sí estoy siguiendo lo que me está diciendo ahí el fabricante, ¿no? Pero dependerá de la flexibilidad
del microcontrolador, pues eso, ¿no? Que puedan o no hacer las cosas pues a sus anchas. Entonces es el punto, o esa es la diferencia, ¿no? O sea, mejor siempre seguir las cosas como nos los dice el fabricante. Si seguimos las cosas como el fabricante nos los dice, teóricamente hablando, no vamos a tener ninguna clase de problema. Ok, bueno, entonces seguimos. Ok. El segundo paso que nos dice, o subpasito, es seleccionar el canal. Yo voy a trabajar con el canal 0, es el estándar. Podría trabajar con el que quisiera, y como aquí yo hice una selección de que solo voy a trabajar con el canal 0, pues bueno, nos dice que, y hasta aquí nos da la ayuda, que con el con 0, pues yo puedo trabajar ese, ¿no? Puedo seleccionar eso. Entonces aquí está el con 0, si se acuerdan con el con 0, para seleccionar el canal, aquí está, ¿no? Son los bits 5 a 3. Entonces, para trabajar con el canal 0, los 3 deben de estar en ceros, ¿no? Entonces es el con 0, ¿no? Entonces ese lo voy a poner acá, en el orden que nos dice. Aquí lo voy a poner selección del canal. Selección del canal. Y ahí está. Entonces ahí están, es el con 0. En el B3, B4 y B5, bits 3, 4 y 5, que es, aquí está, bit 3, 4 y 5, como nos lo dice el data. Si nosotros quisiéramos utilizar otro, pues nada más cambiamos el bit 3, por ejemplo, para el canal 1, ¿no? Que eso, de eso va la práctica. En su práctica van a tener que utilizar o hacer utilizar dos conversores. Entonces ya está. Con esto van a poder cambiar entre uno u otro. Luego el siguiente paso que la propia data nos dice es, ya seleccioné mi canal, ya estoy en el canal 0, en este caso. Nos dice seleccionar la conversión de reloj. Si se acuerdan, aquí en la conversión de reloj teníamos una limitante. Reloj le voy a poner. Acá nos decía, ¿sabes qué? En la conversión de reloj no puedes, o sea, necesitas ir aquí y nos dice, pues ¿con qué estás trabajando? No, no, pues yo estoy trabajando con 8 MHz, por tanto solo podemos o esta, porque nos dice aquí justo que si maximum device frequency, o esta, ¿no? Que cumple con que está dentro, los 8 MHz están dentro de estas frecuencias. Entonces nosotros vamos a utilizar la que menos nos divida, que va a ser, si se dan cuenta, para estos dos es el ADC S0, ADC S1. Ajá. Entonces, acuérdense que había que tener cuidado. O sea, vamos a ver que es 16 TOSC. Entonces, aquí lo teníamos. Tenemos del con 0, teníamos el 16. Quiere decir que estos dos deben de estar en 0 y en 1. Entonces, esos los veo reflejados por acá. Aquí se me coló uno, que es este. Este se me coló. En el departamento, Lupita. Y este lo voy a mandar por aquí abajito. No me acuerdo que haga. Entonces ahí está. Entonces el con 0, que va a los bits 6 y 7, por ejemplo. Del con 0 aquí están los bits 6 y 7. Pues nos dice que debe de ir en 1 y 0, que son estos de aquí. Y luego nos dice que en el con 1, en el ADSS2, para tener una división de 16 debe de estar en 1. Y si nos vamos al con 1, nos dice que es el bit 6, ¿no? Entonces ahí está. Bit 6 del con 1 en 1. Entonces esto nos da una división de reloj de entre 16. Ok, ya está.
Luego nos dice que hay que prender el conversor analógico digital. Aquí solamente le voy a agregar, si es cierto, este bit extra, que es el ATCON, el ATCON 1. En el ATCON 1, recuerden que en el bit 7 tenemos esto que recuerden que es justificado a la izquierda, justificado a la derecha, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es todo justificarlo a la derecha, así como estamos acostumbrados a leer las cosas, lo vamos a justificar a la derecha, o sea, comenzando los menos significativos con los menos significativos y todo pegado a la derecha, ¿no? Entonces, luego dice que hay que prender nuestro data, hay que prender el conversor analógico digital, que es este paso de acá, y que es con el ATCON 0. Recordemos que en el ATCON 0, justamente para prender el conversor, aquí está, es el bit 0, ¿no? Entonces lo prendemos y ya está. Listo. Con esto ya tenemos el paso 1 de nuestro conversor analógico digital. ¿Sale? Entonces, de ahí, pues según el datasheet, recuerden que íbamos con el paso 2, no lo utilizábamos. Esperábamos un tiempo de adquisición. Entonces, aquí voy a poner una subrutina que ya le voy a llamar justamente eso, ¿no? Le voy a poner, no sé, la vamos a llamar, por ejemplo, adquisición o bueno, primero la voy a meter ahí directamente. Ok, a ver. Entonces, está. Bien. El paso 2 es una espera de tiempo. Recordemos que según el datasheet nos dice que hay que esperar 16 punto algo, ¿no? Microsegundos, por ahí lo teníamos. Yo me voy a ir un poco al extremo y así sin problema le voy a poner 500 microsegundos. Ya está. Este era el paso 2, no, paso 3, perdón. Paso 3, esperar tiempo de adquisición. Internamente, un conversor analógico digital lo que hace es llenar un capacitor. Entonces, lo que está haciendo es esperar a que se llene este capacitor para que el voltaje se mantenga constante y se pueda leer más fácilmente. Luego el paso 4. El paso 4, que también esta parte ya la habíamos también hecho. El paso 4, según el datasheet, acá, nos dice que es empezar la conversión. Entonces, acuérdense que era el go down, que era el ATCON 0, era el bit, que ya lo habíamos puesto, era el bit. Voy a copiar de ayer. Entonces, el paso 4 era poner en 1 el bit 2. Recuerden que este es el bit go down, ¿no? Go down. ¿Ok? Entonces, era poner en 1. Aquí les pongo una representación. Yo lo pude poner como 1 decimal y también lo podría poner así como binario. Se los puse así para que pues vean que se pueden ambas formas. Entonces ya tengo el paso 4. Luego el paso 5 nos dice que hay que esperar la conversión. Eso también lo voy a copiar directamente de lo que ya habíamos hecho, que era un while. Esto era espera la conversión. Y es mientras sea 1, es decir, yo puse el ATCON
el bit 2 o el bit go down, lo levanté, lo puse en 1 y lo que hago es pierde el tiempo o no hagas nada, este while está truncando, está totalmente parando. Todo el al micro está haciendo que no haga nada y que se quede ahí en esa línea eternamente mientras este bit sea 1. Entonces lo que estamos haciendo es, yo prendí o inicié la conversión analógico-digital y aquí el micro me está preguntando una y otra vez, ¿ya está? ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Pero no hace nada más. Como dato extra, esto asociado a lo que ya habíamos platicado ayer, no conviene cuando ya tengo programas muy grandes, porque si me paro aquí solamente en una instrucción, pues paro todo el programa. Y hay veces que se utilizan los micros para adquisición de señales o cosas de ese estilo. Entonces, cosas muy, muy, muy pequeñas de inclusive de microsegundos sí son muy importantes. Entonces, por eso luego se utilizan las interrupciones, que reitero, las interrupciones son subrutinas aparte que están corriendo teóricamente hablando en paralelo. Y digo teóricamente porque no existe el paralelo. Pero bueno, una vez que termina es, ya hice la conversión. Ya hice la conversión y entonces, de todos modos, aquí le voy a agregar otro. Es leer, ¿no? Tengo que leer. Entonces, voy a agregarle algo. Para estar seguros que sí hizo la conversión, entonces le voy a agregar un if, que no está de más. If haz con 0.b2 es 0, es decir, ya terminé la conversión. ¿Qué quiere decir que ya haya terminado la conversión? Pues que ya tengo cosas en mi registro, en mi, ¿cómo se llama? En los registros de lectura. Ajá. Entonces recordemos que el mismo data, que lo voy a poner por acá, el data me dice, bueno, ya terminaste, entonces lee el address H y el address L, porque recordemos que es de 12 bits, ¿ok? Entonces lee el address H, el address L. Recuerden que el address L es de 8 bits y el address H es de 4 bits, ¿ok? Entonces yo primero, necesito una variable que en una sola tenga 2 bytes, ¿ok? Entonces la de int, recuerden que como tal propiamente hablando, la variable int solamente es de 8 bits. Entonces yo voy a declarar una que sea más grande. Y una de esas más grandes pues, es la de tipo long int. ¿Ok? Entonces la de long int tiene más bytes en una sola. Entonces esta es suficiente. Y esto la voy a llamar conversión. Entonces, sí se entiende el por qué estoy haciendo esto, por qué estoy declarándola como long int y no solamente como int. ¿Lo puede repetir, profe? Sí, o sea, la variable de tipo int está conformada, de hecho, a ver. Son nada más, las variables de tipo integer son variables de 8 bits, ¿no? Sí, eso sí están de acuerdo con eso. Sí, profe. Entonces, si yo quiero representar en un solo número mi conversión,
yo necesito 12 porque estoy utilizando 12 bits de resolución. Entonces, una variable de tipo int no me alcanza, ¿no? Son 8 bits. Yo necesito una variable más grande, ¿no? Y una variable más grande, pues es una de tipo long, por ejemplo. Ajá. ¿Esas son de 12? No, no existen de 12, son de 2 bytes, o sea, de 16. Lo que voy a hacer es todos los demás, o sea, el bit 13, 14 y 15 van a ser ceros. Los ceros a la izquierda no cuentan, pero van a ser ceros. Pero están ahí. ¿De cuántos dijo, profe? Es que no lo escuché, perdón. ¿Qué? ¿De de cuántos bits es la de tipo long? La realidad es que es de 4. Pero bueno, vamos a suponer que es de 2. Entonces son 2 bytes. 2 bytes. Entonces quiere decir que tengo 16 bits. Ajá. Entonces, como mi resolución son de 12 bits, pues 12 bits y los puedo meter dentro de 16, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, por eso, es para que esta variable sea más grandecita y pueda meterle más bits. Los 12. Reitero, en realidad tendría 16 bits, pero el bit 15, 14 y 13 no los voy a estar utilizando. Entonces solamente son ceros. Tengo que hacer los ceros, ¿no? O sea, debo de estar seguro que son ceros. Ya todo es decir, el nivel alto, el nivel muy alto, deben de ser ceros, ¿no? Los 4 bits. Y así ya nada más utilizar del 0 o del bit 1 al bit 12. Todos los demás deben de ser 0. Ok, entonces aquí con este if, regreso. Entonces, mi variable de tipo long, la llamaré conversión, la inicializo con todos sus elementos en 0 y ya está. Entonces, ¿están de acuerdo? Que si ya terminé yo mi conversión, entonces ya puedo leer. Entonces aquí le voy a poner lectura. Lectura de datos. ¿No? Entonces, si nos está diciendo el datasheet que yo tengo el address H y el address L, donde el address L es el byte menos significativo, la pregunta es, ¿cómo podría leer? ¿Cómo podría meter las dos o los 12 bits? ¿Cómo los podría meter en esta variable? Conversión. ¿Con un arreglo? No. Los arreglos solamente es un conjunto de variables independientes. Lo que yo quiero, de hecho, teniendo el byte address L y el byte address H, o sea, yo los podría meter en dos separadas, pero siguen siendo dos separadas. Yo no puedo hacer la representación, ¿no? Es decir, vamos a suponer que yo tengo esta lectura. Déjenme ponerles aquí un. Vamos a suponer aquí que el address L tiene este valor de lectura. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Cuántos tengo? 2, 4, 6, 7, otro más. Esta tiene este valor. Y el address H
tiene este valor. Siempre a la izquierda va a tener 4 ceros y tiene 1, 1, 1, 1. Si hago lo que tú acabas de decirme en un arreglo, lo único que voy a hacer es, por ejemplo, en una tabla de 2 posiciones, pues metería a address H, address H y a address L, ¿no? Y ya. Pero si te das cuenta, si yo mostrara o si yo leyera estas variables, esto me da un número y esto me da otro número. Ajá. Son dos números independientes aquí, pero la realidad es que para yo tener realmente mi conversión, yo necesito juntar esta y esta, ¿no? Concatenarlas. Entonces, un arreglo es tratar mis variables de forma independiente. Entonces, ¿cómo hago o cómo hago esta concatenación entre address L y address H? Porque al final yo lo que quiero es que estos 8 bits los pase acá, junto con estos. Y así yo tener ya una palabra de 12 bits. Y esto ya es diferente, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Con un define. Define, acuérdate que dice cosas o declara cosas, variables y constantes, pero esto está cambiando. Conversión, cada vez que cambia el voltaje, de entrada va a cambiar. Un define es un valor fijo, es una variable fija que nunca te va a cambiar. Y además, ¿cómo lo harías con un define? No se me ocurre, ¿cómo harías eso con un define? ¿Cómo lo harían? De hecho, ya lo hemos hecho. ¿De verdad llevará un progra? Pareciera que no llevará un progra. ¿Cómo? Tengo esta variable de conversión. Ahorita, esto lo voy a poner, conversión. En los bits que me interesan, vale esto, ¿no? Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque yo la inicialicé como en cero. Tengo address H, que vale lo que sea, ¿no? El 4 ceros a la izquierda y 1, 0, 1, 0, por ejemplo. Y tengo address L, que vale igual, quién sabe cuánto vale, puede valer lo que sea. 4, 8. Ahí está. La pregunta es, ¿cómo hago? Lo que yo quiero es estos de aquí, estos 8, meterlos en estos 8 de acá. Y estos 4 de aquí, meterlos en estos 4 de acá. ¿Cómo lo hago? Porque si yo puedo meter este address L aquí y estos acá arriba, pues yo ya tengo una sola palabra de 12 bits y yo ya tendría la lectura completa. Porque si yo solo los muestro independientes, a lo mejor vean la diferencia. Calculadora. Programador. Si yo los muestro por independientes, por ejemplo, el address H vale 1, 0, 1, 0. Los ceros a la izquierda no cuentan. En decimal vale 10, ¿ok?
10. Luego, el address L vale es 10, 10, 10, 10. En decimal vale 170. Ajá. Entonces aquí es 170 y aquí es 10 por separados. Pero si yo lo hago uno solo, que es lo que yo necesito, es decir, ya los 12 bits concatenados, yo tendría los primeros 4, que son los de address H, 10, 10, y los otros, que son los de address L. Y eso en decimal vale un 2730. ¿Están de acuerdo que ese 2730 en decimal no tiene nada que ver con este 10 y este 170? Entonces, por eso es importante unir las dos variables. ¿Cómo las unen? Con una nueva variable que se iguala a las Mm, dos. ¿Una nueva variable que qué? Que se iguala a las dos juntas. ¿Cómo lo harías? ¿Pero cómo lo haces? ¿Cómo? Fíjate que esa es una nueva variable, ya la declaré, es conversión. Pero ¿cómo las junto? Es como lo que se hizo en el LCD, ¿De qué? de contar los, ajá, bueno, contar los dos, ¿cómo se dice? Bueno, En, es que los dos, en, re- contarlos. en realidad Ujú. en la LCD lo que se hizo fue la inversa, fue separarlos, ¿no? Yo tenía una palabra, en ese caso de 8 bits, y separaba 4 y 4. Pero la metodología sí es la misma. ¿Cómo lo harían? ¿Mm? ¿Cómo unen en una sola variable dos variables? Y el proceso es semejante a lo que decías de la LCD. Nada más que ahí, reitero, ahí está separando una variable, la está separando, digamos, en dos. Pero el procedimiento es similar. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ok, pones una OR, Litsi. Y luego, sea una OR entre quién y quién. A ver, pongan a girar su ardilla. Bien, entonces, ¿cómo igualo, vuelvo al punto, igualo conversión a address H? Como address H ahorita está, haría que conversión estuviera aquí en los menos significativos, yo necesito que estén en los más significativos. Entonces simplemente le hago un corrimiento a la izquierda de 8 bits y entonces haría, digamos que esto está ahorita aquí, ¿no? Eso haría que ahora conversión
estuviera así. 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Creo que aquí me pasé. Creo que se ve más. Así. Así. Ya está. Entonces yo ya hice mi corrimiento. Bien. No hay que olvidar que la realidad es que conversión es de 16 bits. Entonces voy a dejar con este espacio para que se note que nosotros, los bits a la izquierda no cuentan. Pero ojo, ¿se acuerdan lo que hicimos para, qué tal si por alguna razón hay basura en estos bits? Hay números raros ahí. Entonces, ¿qué habíamos hecho para hacer enmascaramiento y para quitar estos? Porque ¿qué tal si sin querer conversión aquí tiene un 1? Entonces, si yo arrastro este 1, pues ya valió todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese 1 pues ya no es la conversión adecuada. Entonces, ¿cómo hago para quitar los 4 bits menos significativos, más significativos? Los declara en cero. Pero ¿cómo los quito de la variable conversión? Pues está cambiando mi variable, no los puedo declarar directamente. Usamos una AND, dice Miguel, exactamente. Entonces lo que voy a hacer es esto de aquí, le voy a aplicar enmascaramiento. Y entonces voy a hacerle una AND con algo de este estilo. Yo necesito que los primeros 4 sean ceros. Entonces, ya saben que los ceros se les quedan a cuenta, pero de todos modos los voy a presionar. Los voy a poner aquí. 1, 2, 3, 4. Y después que me deje pasar todo lo demás. Entonces van a ser 12 unos. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. 1, creo que me pasé por 1, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Ay, por un montón me pasó. 8, 12, así. ¿Están de acuerdo con esto? Yo con esto, yo dejaría o haría o pasarían todos los bits, pero resulta que en este momento yo nada más he movido 4 bits, entonces para no errarle solamente dejar pasar esos 4 bits, es decir, pasaría o tendría que dejar pasar los 4 más altos, 1, 2, 3, 4, que son los que estoy dejando pasar, y todos los demás en 0. 8, 9, 10, 11, 12. Ajá. Esta F, ahí en el tercero, que no están viendo y que no me dicen. Así. La idea es que con estos 4 y todo lo demás en 0, tanto a la derecha y a la izquierda, hacen que yo nada más vea estos 4 valores. Ajá. Es lo que me estaría dejando pasar. ¿Ok? La idea sobre todo es eso, meterle un cerito aquí, meterle ceros aquí, para que si por alguna razón mi variable de conversión tiene nada más basura, por alguna razón, entonces me los va a quitar. ¿Ok? ¿Sí, sí me explico lo que está pasando? Sí, profe. Ok. En realidad, los apuntes le puse un 300. Bueno,
Entonces le voy a hacer su enmascaramiento para solamente dejar pasar esos 4 bits. Entonces es una AND y que nos había salido. Era. No me acuerdo que era 1, 2, 3, 4. 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, ya está. Ahí está. Entonces es con un F00. Entonces le voy a hacer aquí el enmascaramiento. AND 0xF00. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí alguna duda con esto. Sí, no. No, profe. No, todo Ok. bien. Entonces recuerden, lo que hice fue a conversión le hice igual el byte menos significativo, que son estos. Pero como este solamente voy a utilizar 4, bueno, se lo asigno, entonces queda así. Pero como yo nada más voy a utilizar estos 4, entonces lo que hago es hacerle un corrimiento de 8 bits, que es este que haciendo esto de acá. Y entonces ya el nivel alto pues se queda bien, ¿no? Después, este enmascaramiento es por si aquí o acá tengo basura de cualquier tipo, entonces lo que hace es eso. Es más, hasta le voy a poner aquí este 0. Y entonces este 0 limpia estos 4 y estos 8, ¿no? Limpia por si por alguna razón de las conversiones atrasadas u otras por ahí o basura propia, pues hay aquí algún número, ¿no? Entonces lo que va a hacer este enmascaramiento es limpiarme esto. Ya está. Finalmente, ¿cómo hago que este address L se introduzca aquí, en estos 8? Ahora sí es con lo que decías, Litsi. El orto, ¿verdad? ¿Cuál de las dos? Ya saber cuál de las dos ya es avaricia. No, que hace mucha diferencia. Si yo le meto una u otra, el resultado cambiará completamente. Recuerda que ahorita tengo puros ceros aquí. En conversión en estos 8, tengo puros ceros. Y si yo le aplico una AND con lo que sea, si yo aplico conversión AND, este, address L, lo que va a hacer es quedarse igual la variable, ¿no? Porque me va a hacer una AND bin a bit y es 0 por 0, 0 por 1, que es 0 y así. Y lo único que va a hacer es volverme a regresar la misma variable, ¿no? Porque estos que son ceros, al hacerlos con AND, con esta, pues va a ser que sea 0, ¿no? Siempre todo. Entonces una AND, ¿no? Tiene que ser una OR. Y lo que va a hacer la OR es el primer bit, por ejemplo, 0 más 0 es 0. 1 más 0, pues es 1. 0 más 0 es 0. 1 más 1, 1 más 0 es 1. Entonces, si te das cuenta, una OR entre address L y conversión, lo que hace es meterme estos 4. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ah, ok, sí. Entonces, esa es la parte final. Hacemos una OR
hacemos una OR con addressL. Y entonces de esta manera, ahora sí, ya en la parte final, eso lo que haría es que esta parte ya se mete en los últimos 8. Así. Y entonces ahora sí, la variable conversión ya tiene los 12 bits. ¿Sale? ¿Dudas con esto? Le voy a agregar un paréntesis extra por si las dudas. ¿Dudas con esto? No, profe. Ok. Entonces ya con esto, mi variable conversión, pues ahora sí, ya tiene todo, ya puede desplegar, ¿no? Entonces, voy a darle, una vez que termine esta, voy a darle una espera, que esto va a fungir, le voy a dar una espera extra, que va a seguir siendo como una espera semejante a lo del siguiente tiempo de adquisición, y se lo voy a dar en... Siempre me voy yo personalmente, me voy mucho a los extremos para no errarle. Entonces, no sé, unos 5 milisegundos. Ya está. Ok, entonces todo esto de aquí, todo esto representa mi subrutina de lectura, ¿no? Entonces todo esto es lectura. Bueno, lo voy a poner así. De aquí es lectura del ADC, ¿no? Y termina acá, ¿no? Ojo, estos valores son, de hecho lo voy a quitar como comentario porque pues no necesariamente es así, ¿no? O sea, puede cambiar los valores totalmente. Esto nada más igual eran ejemplos y así está. Ok, ya quedó. Ah, no, este es hasta bajito. Es por terminando el if, que es este. Ajá. Entonces, de rayitas a rayitas es eso. Claro está que yo podría agarrar y meter todo esto en una nueva subrutina de lectura y ponerla por acá, ¿no? Podría hacer eso. Agarrar y meter la subrutina para que en el programa principal nada más meta ahí una que se llame convierte datos o algo así, ¿no? Dame datos, dame conversión, yo qué sé, algo por el estilo. De momento lo voy a dejar así. Bien, ahora lo siguiente es, ya tengo mi número, porque eso es un número hexadecimal de 0 a 4098 que equivale a mi voltaje. Recuerden qué es eso. Como es de 12 bits, son 5 volts repartidos en 12 bits. Al ser 12 bits, es 2 a la 12, son 4098. Entonces, un 0 hexadecimal equivale a 0 volts y un FFF, o lo que es igual a un 4098, equivale a 5 volts. Un 2024 equivale a 2.5 volts, ¿no? Entonces, esa es la otra parte. Yo quiero hacer esa conversión. O sea, ya para verlo, porque pues obviamente si yo lo voy a desplegar, yo no quiero que se despliegue como 4098, ¿no? Ya la información, o sea, que eso equivale a 5 volts. Yo no quiero que se despliegue como 2024, o 2044, ¿no? Que eso equivale a los 2.5 volts casi. O que se despliegue como 1024, que eso equivale como a 1.25 volts, ¿no? Sí se acuerdan esto de la conversión, ¿no? De que sus equivalencias hexadecimales o binarias, digitales más bien, con la analógica, ¿no? Es una regla de 3, básicamente.
¿Qué es eso de la conversión, no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Recuérdense que una conversión analógica digital es completamente eso, una equivalencia. A lo analógico, al valor de voltaje, yo le doy una equivalencia digital. Entonces, dependiendo de la resolución, es lo que hacíamos, ¿no? 255, por ejemplo, en el generador de funciones, un 255 representaba 5 volts, ¿no? En mi señal. Pues aquí sigue siendo lo mismo. Si yo le meto 5 volts, yo quiero que sea un 4098, si es una resolución de 12 bits. Si fuera una resolución de 8 bits, 5 volts equivalen a 255. Ajá, y así sucesivamente. La mitad de 5 volts son 2.5 volts. En una resolución de 8 bits equivaldría a 128. En una resolución de 12 bits, pues si 5 volts equivalen a 4098, 2.5 equivalen a 2024, ¿no? O semejante. Y así sucesivamente, es una regla de 3. Entonces, yo no quiero, o sea, así, conversión, si yo la despliego ahorita en el display, vamos a suponer que en este momento yo tuviera una lectura de 5 volts. Si yo tengo una lectura de 5 volts y lo desplegara en el display, yo no vería 5 volts. Con lo que acabo de decir, ¿qué vería en el display? ¿Qué número tendría conversión? Los 4000 y tantos, Los ¿no? 4098. Entonces, pues evidentemente yo no quiero ver eso, ¿no? Yo no quiero ver que lo mismo, ¿no? Si yo tengo 1.5 volts, mi sensor está sacando 1.25 volts, yo no quiero que se vea en el display 1024, ¿no? Entonces tengo que hacerle una regla de 3. Entonces voy a definir una nueva variable que se llame int voltaje, por ejemplo. Y esta va a ser la conversión. Entonces va a ser así. Voltaje va a ser igual a conversión, conversión. ¿Y cómo harían su regla de 3? ¿Cómo harían la regla de 3? ¿Cómo sería voltaje? ¿Cómo podrían ver el valor de voltaje ya directamente? Es una vil regla de 3. ¿Y por qué los 5000? ¿De dónde sacaste 5000? ¿5000 de qué?
Ajá, 5 volts, pero tú estás mencionando 5000. ¿Por qué 5000? Bueno, al menos tienes abiertos los apuntes, que ya es ventaja. Si es 8, 10, sí. Pues, ok, solamente, tengo un pequeño error acá. Voy a regresarme tanto el data. ¿De cuántos bits es el conversor analógico digital? 10. De 10. Entonces yo la programación lo estaba pensando para uno de 12. Entonces, lo único que cambiaría es esto de aquí. Esta es para 4. O sea, y si no, y si solo quiero hacerle para 2 es 3. 1, 1, 0, 0. Es lo único que cambiaría. Es decir, así. En lugar, yo hice este filtro pensando que era de 12, pero la realidad es que solo voy a utilizar estos dos. Y todos los demás de aquí van a ser 0 para estos. Entonces tendría que ser, lo voy a poner otra vez, 0, 0 a la izquierda, luego 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así. Entonces por eso son 300 en hexadecimal. De ahí en fuera todo lo demás es lo mismo. Entonces si es de 10 bits es 2 a la 10, que sería 1024. Entonces si 1024 corresponden a 5 volts, ¿cuánto valdría lo que haya en conversión? Regla de 3. Ahí si tienen si tienen hermanitos chiquitos, pues que les ayuden. Es conversión por voltaje entre 1024. Ajá, exactamente. Conversión por el máximo voltaje de entrada, que son 5 volts, y todo eso entre 1024. En realidad es entre 1023 porque no cuenta porque aquí sí contamos el 0, ¿no? Es de 0 a 1023, o sea, 1024 valores. Ok, pero esto tiene un detalle. Tiene un detalle, que es que si yo hago esto, vamos a suponer que mi resultado de mi conversión es no sé, un 820, ¿no? Entonces eso daría 820 por 5 entre 1023 me daría un total de 4 volts, por ejemplo. Si el 820 le equivalen 4 volts. ¿Ok? O voy a hacer otro, 810, sí, 810. El 810, vamos a suponer que conversión ahorita tiene guardada un 810. Ajá. El 810 en voltaje, haciendo esta misma conversión, o sea, 810 por 5 entre 1023, nos da 3.958 volts. ¿Ok? El problema está en que yo definí una variable de tipo entera. ¿Ok? Y eso
Al definir una variable de tipo entera, no me da decimales. Claro, yo podría haber definido una variable de tipo flotante. Pero recuerden que ahorita como está hecho nuestro programa, nosotros de la LCD, para mostrar los datos en la LCD, nosotros tenemos que mandar variables de tipo no flotantes al menos. Entonces, la trampa que hago aquí es, dependiendo cuántos decimales quiera mostrar, si quiero mostrar un decimal, lo multiplico por 50. ¿Por qué? Si yo hago esto, vamos a suponer que conversión ahorita tiene ese valor que les digo, 810. Eso quiere decir que voltaje, si hago la conversión original, serían 3.95 volts. Voy a poner con 3 decimales. Esto sería 3.95 volts. Si ahora yo lo hago por 50, voltaje aquí, voltaje ya como mi variable, daría 39 y ya, nada más. ¿Por qué? Porque acuérdense que las variables de tipo integer no tienen decimales. Entonces, lo original es que yo tuviera 39.58, pero como voltaje es una variable de tipo integer, me quita los decimales. Y aquí también, en este también me los quitaría. Entonces, si yo lo dejo como una variable de tipo integer, me quita un montón de información. Entonces, si yo lo multiplico por 50, me deja estos dos. Claro, yo sé que solamente el importante es el de hasta la izquierda, ¿no? Porque son los 3. Y de ahí en fuera yo sé que son puntos decimales a la derecha. Entonces, si yo lo multiplico ahora por 500, por ejemplo, yo voy a tener que ahora voltaje, voy a tener un dígito más. Entonces, voltaje, cuando lo multiplicas por 500, me daría ahora 395. Y entonces, por eso es multiplicarlo por 50, por 500, por 5000. De hecho, ¿se les hace semejante a una técnica que ya habíamos utilizado? Algo semejante. A la del contador. Exactamente. De hecho, así, con esa misma técnica es con lo que voy a juntar para mostrarlo y desplegarlo. Si yo nada más quiero 2 decimales, lo multiplico por 500. Entonces, de esa manera, yo sé que estos dos son decimales y este es el importante. Entonces, así yo ya lo puedo poner en la LCD. Entonces, voy a dejarlo así. Voy a dejarlo solamente con 2 decimales, no con 3. ¿Va? Entonces, ya voy a empezar ahora sí a mostrarlo en la LCD. Ok, entonces, aquí voy a definir mi LCD ini. Ya saben, para mi inicialización. Recuerden que aquí tengo que llamar las rutinas de inicialización. Entonces aquí le voy a poner rutinas de inicio o inicialización. Y acuérdense que tenemos dos. Tenemos la de los registros, que es esta de aquí. Entonces llamo a registros. Registros. Punto y coma. Y después la otra subrutina de inicialización es la de la LCD. Entonces LCD ini, ¿no? Entonces llamo a LCD ini. ¿Sale? Ahí está. Llamo a LCD ini. Después quiero que todo se esté haciendo una y otra vez, es decir, mostrando en mi LCD una y otra vez todo. Entonces abro el while, cierro el while por acá. Por acá. Y creo que sin querer le maté ahí uno. Ahí está. Este es el del while y ya está. Entonces ya hice mi conversión
reitero, por 10, por 100, por 1000, lo que me está dando es unidades, decenas, centenas extras que son los decimales, ¿no? Entonces, ya está. Y finalmente, ahora sí, ya lo voy a empezar a mostrar. Entonces, primero voy a hacer que se muestre ahí en la LCD. Más bien, mm, voy a hacer un letrerito que diga voltaje. Entonces, va a ser una variable de tipo un arreglo. Ahora sí tendríamos un arreglo que nada más contenga la palabra tal cual, voltaje. Entonces, eso la voy a sacar directamente. Entonces, lo podría mostrar palabra por palabra, pero me da flojera. Lo voy a hacer con un for. Entonces va a ser, ahora la voy a manejar como de tipo constant. Dato cultural, esta de constant, antes que ya la habíamos utilizado, no se guardan en la RAM, se guardan en la flash. Es una ventaja. Ese es un dato cultural nada más. Entonces, voltaje. Entonces es la palabra voltaje, dos puntos y un espacio. Entonces, así voy a comenzar mostrando un for. Entonces, voy a declarar mi variable int igual 0. For desde i igual a 0 hasta que i sea menor que 9 y más, ¿no? Y entonces que me despliegue solamente la palabra voltaje en mi primera línea. ¿Ok? Pero recordemos que hay que poner primero, antes del todo, que comandos o que la LCD empiece desde la primera línea, ¿no? Entonces, no me acuerdo si sí lo agregué acá arriba o tengo que agregar a mano. No. Entonces, antes de poner, voy a decir aquí, LCD comandos. Recuerden que esto me lleva a la primera fila, ¿no? Y a la posición 1. Posición 1. Y ya después que me muestre LCD datos, LCD datos 4 bits y que vaya recorriendo mi texto. Y pues lo va haciendo con la I. Ya está. Entonces esto va a hacer que me posicione en la primera fila, posición 1 y que se vea la palabra voltaje. Entonces lo siguiente es poner en cada una, ir poniendo las unidades, las decenas y las centenas, ¿no? Entonces eso ya lo habíamos hecho antes, separar en unidades, decenas y centenas. Entonces unidades, decenas, centenas. Entonces, ¿cómo separábamos en unidades, decenas y centenas? Con una división modular y bueno, dividiendo entre decenas, centenas y Sí. Entonces, lo primero que tengo que mostrar son las centenas, ¿no? Mostrar, sí, pues, centenas. ¿Por qué las centenas? Porque si yo tengo 543, acuérdense que eso equivale, perdón, o si yo tenía
en mi ejemplo 3.98, que era el original, entonces como lo estoy multiplicando por en la conversión lo estoy multiplicando, ¿dónde está? Aquí, por 500, entonces si era el original, mi señal es 3.98, yo tendría 398. Entonces lo tengo que mostrar de izquierda a derecha. Entonces primero mostrar centenas, ¿no? ¿Cómo mostrábamos las centenas? Exactamente las centenas. Y entre 100. Ujú. En ese caso, en ese entonces era i entre 100, ¿no? Pero ahora no es i. ¿Quién tiene, quién tiene el resultado ya convertido? ¿Qué variable? ¿Conversión? No, conversión la tiene digital. ¿Quién ya la tiene en los valores que nosotros necesitamos? Voltaje. Voltaje. Ajá, entonces sería voltaje entre 100 y todo eso módulo 10, ¿no? Entonces eso acuérdense que nos va a dar las decenas. Entonces solamente mostramos las centenas y ahora mostraremos las decenas. Entonces es lo mismo, pero entre 10. Y las unidades, pues solamente es voltaje módulo 10. Ujú. Si nosotros hubiéramos querido mostrar más decimales, pues entonces aquí, en lugar de por 500, si queremos agregarle otro decimal, le ponemos 5000. Si le queremos agregar otro decimal, le ponemos por 50,000. No es cierto, por 50,000 no puedo porque desbordo la variable, ¿no? Tendríamos que cambiarla por una variable de tipo long o double. Pero bueno, la idea es que solamente tengan cuidado con el tamaño de las variables, que eso les ha pasado un montón ahorita a algunos de ustedes cuando están haciendo lo del contador a 99,000. Recuerden que las variables tienen un tamaño máximo, ¿ok? Entonces, así esta de voltaje solamente me da hasta 32,000 y algo. Entonces, pues a lo más a lo que aspiraría es ahí por ahí quizás sí un 5000. Ajá, porque no la voy a pasar. Por esta división no voy a pasar. Pero bueno, entonces tengan mucho cuidado con eso. Pero ahí está, mostrar centenas, mostrar decenas. Entonces son, reitero, dependiendo cuántos decimales quieran, pues aquí lo van multiplicando por más, ¿no? 5000, 50,000, también se podría hasta 500,000, cambiándole aquí en lugar de int, pues le podríamos poner una de tipo long int, por ejemplo. Si le ponemos una de tipo long int, pues podríamos seguir todos los decimales que ustedes quieran. Y la diferencia es que, claro, que por cada uno que le agreguemos, hay que agregarle aquí una línea extra, ¿no? Hay que agregarle otra más. Pero bueno, entonces esto es mostrar unidades. ¿Vale? Entonces, ya que lo tengo de esta manera, pues lo siguiente es, ya apareció voltaje, ya apareció el valor del voltaje y demás. Pero, ¿están de acuerdo que primero, cuando yo muestro las decenas, las centenas, por ejemplo, de 4.98 a 498, pues aquí iría un punto decimal, ¿no? Aquí está. Tendría un punto decimal porque
pues yo estoy queriendo mostrar 4.98 o 3.98. Entonces, como estas eran las centenas que representaban ese 3.98, que lo convertí en 398, entonces, para que el usuario lo vea bien, pues le agrego este punto. Esa es una. Luego, aquí, pues le voy a agregar, no sé, una V de volts. Ya está. Bien, pero ahora hay un pequeño detalle. Esta conversión me entrega de 0 a 10. ¿Están de acuerdo? Dependiendo del valor de voltaje me va a entregar de 0 a 10. Pero ¿qué tipo de datos recibía esta rutina? ¿Cómo se despliegan o qué? Ajá, ¿cómo se despliegan en la LCD los datos? ¿Cómo les dije que se despliegan en la LCD? A través de cómo qué. Que hasta les dije, un cero normal, un cero de una cuenta, no es lo mismo. Ahí tiene una representación propia. ¿Qué formato utiliza? ASCII o algo así Ajá, era, ¿no? exacto, el ASCII. Entonces, si yo le mando un cero normal, un cero hexadecimal, les voy a poner aquí la pantalla. Si yo le mando así como estos, vamos a suponer que tenga un 3. El voltaje tenga ahorita la variable 3. Entonces aquí me va a poner, es equivalente a como si yo mandara, ya después de la separación, lo voy a poner por acá, hiciera esto, ¿no? Ya después de la conversión, aquí le mandaron 3, así, ¿no? Si yo le mando un 3 decimal, por ejemplo, resulta que en el ASCII, que aquí está, me va a mandar, no me va a mandar, me va a mandar esa cosa que dice end of text. O sea, no me está mandando un número, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para yo mandar ese 3 su equivalente numérico, que sería acá? Por ejemplo, el 3 está aquí. ¿Qué tendría que hacer? Multiplicarlo por un número que me No, dé 50. te metes con rollos de decimales y haces una multiplicación. Es más fácil que una multiplicación. El 0, por ejemplo, del ASCII, siempre se va a mantener en la posición 30. El 1 siempre se va a mantener en la posición 31 y así sucesivamente en los números. Entonces, por consiguiente, si yo tengo un 3 aquí original y lo quiero pasar a un 3 aquí, luego el 4, pues solamente hay que sumarle un 1. El 5 es el siguiente inmediato. Estos no se mueven. Entonces, ¿cómo le hacen? Básicamente es recorrer este 3, recorrerlo hasta acá, ¿no? Hasta por acá. ¿Cómo lo recorres? Tu idea no estaba tan equivocada, Dakota, pero una multiplicación te genera más rollos de los que crees. Digo, es más fácil que una multiplicación. Si tú le das un 3 aquí y lo quieres hacer en un equivalente de, por ejemplo, un 33 hexadecimal, ¿cuánta diferencia hay de aquí a acá?
Le sumamos 30. Exacto, exacto, porque si te das cuenta, si yo le mando un 0 y le mando un 30, 30 más 0 hexadecimal es 30, que es un 0 en ASCII. Si yo le mando un 1, 1 más 30 me da 31, que es un 1. Entonces la constante siempre es 30, ¿no? Si yo le mando un 9 hexadecimal, 9 más 30, 39. Y eso me da un 9 en ASCII. Entonces a todo esto hay que sumarle 30. Y le voy a poner todo esto entre paréntesis. Y una vez terminado a todo esto le sumo un 30 hexadecimal. Sí, sí me expliqué por qué hay que sumarle ese 30. Sí, profe. Sí, los demás. Sí. Ok. Sí. Sí, va. Recuerden, la LCD, su representación es ASCII. Entonces, hay que convertirlo y una forma rápida de convertir números es esta, ¿no? Y ya está. Entonces voy a compilar a ver cuántos errores me salen. Ah, corrió la primera. Perfecto. Entonces ya está. Vamos a hacer la simulación. Ok, a ver. ¿Qué es? Aquí no es. 4. Bien, entonces aquí nuevamente tenemos lo mismo casi que teníamos ya, con la diferencia de que ahora le estoy agregando este potenciómetro que está por aquí, este de aquí. La idea es que este de aquí me va a sacar justamente, pues, cuando esté hasta acá arriba, 5 volts y así los voy decreciendo, ¿no? Aquí le puse este extra para que me vaya diciendo el voltaje. Entonces voy a cargar el programa que acabamos de hacer, que era aquí en extra 2 y era LCD, ¿verdad? Sí, este. Lo compilo y entonces corremos. Ay, no, este es el de la clase pasada, ¿no? Ah, no, le llamé ADC, ¿no? Ah, sí, ADC. Ahí está. Le damos. Ok. Bien, entonces ahí me está escribiendo una y otra vez. ¿Sale? Entonces, bueno, primero vamos a ver. Ahí está. Está el antes del punto, que es el 0, luego el punto y luego el 74. Eso lo está haciendo bien. Lo que no estamos haciendo bien es, yo escribo y entonces como me quedé en una línea, lo que está haciendo es volver y reescribir, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es regresarme a la primera línea, ¿no? Sí, sí, sí se entiende lo que está pasando. No, yo no lo entendí, profe. Haz de cuenta, recuerda que como nosotros estamos mandando la LCD una y otra vez, lo que está pasando es que una vez que tú escribes, siempre va a escribir solita, o sea, solita va a irte desplazando a la derecha, la LCD. Entonces, si tú no le dices, regrésate a la línea 1 para volver a escribir, entonces lo que va a hacer es desplazarte primero, escribir todo a la derecha, la parte de arriba, y después ya que acabé arriba, me va a ir para abajo. Entonces lo que yo tengo que decir es, termina de escribir y regrésate a la posición 1. Termina de escribir y regrésate a la posición 1. Ayer justamente hicimos algo semejante, ¿no?
porque igual nos pasó algo parecido, porque yo no me regresé a la posición 1 y me escribió donde quiso, ¿no? Sí, sí, ya me explico un poco más. Sí, ya lo entendí. Ok. Bien, entonces, cada que escribo, me voy a regresar a comandos. Acordémonos que para regresarnos a la primera posición, pues es el 80. Entonces, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner, veamos dónde. Más bien, aquí debería de haber sido. Si lo puse. ¿Qué hacía el 0C? El 0C. Ay, con razón, me equivoqué más bien. Sí lo había pensado bien, irme a la posición 1, pero no, el 0C lo que hace es visualizar encendido, ¿no? Me la está prendiendo y dejando prendiendo, entonces eso no importa. Entonces, dejaré el cursor apagado, dejaré esta línea nada más. Y es un 80. El 80 es el comando que me regresa a la primera posición. Pero de todos modos, qué bueno que pasó eso, porque justamente si ustedes no le están diciendo a la LCD, regrésate, 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 entonces para la LCD va a ser equivalente, ¿no? Y, o sea, va a ser, no va a saber dónde está respecto a ustedes, y entonces ella va a seguir la LCD escribiendo, escribiendo, escribiendo hacia la derecha, a la derecha, a la derecha, y una vez que ya acabé toda la fila de arriba, va a escribir ahora abajo, 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 ¿no? Entonces, con este comando es, ahora sí, este sí es, llévate a la posición 1, regrésate a la posición 1 de la fila 1 para volver a reescribir. Entonces, con este comando yo aseguro que vuelvo a reescribir, sí, toda la palabra de voltaje. Quizá eso no era necesario volverlo a escribir. Pero pues con eso, sí, tal vez no es necesario reescribir toda la palabra de voltaje, pero lo voy a reescribir todo para más fácil, porque si no tendría que regresarme a la posición 1 y después avanzar 8 posiciones. Entonces, nada. Que reescriba toda la palabra voltaje a donde estaba voltaje, el usuario no lo va a notar. El usuario no va a notar que se está reescribiendo voltaje, ¿no? Entonces, y ya después reescribe el valor de voltaje. Si yo no estoy haciendo este while continuo, cuando haga los cambios de voltaje no los notaría. Entonces, por eso tengo que estar reescribiendo constantemente. Entonces, compilo. Regresamos aquí a la simulación. Y ahí está. Si se dan cuenta, para el usuario no se ve. Si se dan cuenta que teóricamente hablando, no esto, o sea, el usuario vea un mensaje fijo. Pero resulta que no, aquí lo podemos ver, se está escribiendo una y otra vez. Está apareciendo una y otra vez voltaje. Nada más que nosotros no lo vemos, no por la velocidad, en esta ocasión no por la velocidad como en el caso de los displays, sino como está eliminando una por una y reescribiendo lo mismo, pues no lo notamos, ¿no? Entonces, cuando yo cambio ahora hacia acá, 2.89, ahí está, 2.89. ¿Sale? Entonces, con eso yo estoy viendo exactamente el voltaje. Es más, podríamos agregarle hasta el valor que también ve la conversión, pero bueno, más. 2.29, ahí, bueno, lo leyó más como un 2.30. Vamos por acá arriba, 3.49, ahí está el 3.49. 1.39, ahí está 1.39. Entonces sí lo está haciendo bastante bien, ¿no? ¿Sale? Reitero, si quisiéramos ver un decimal más, multiplicamos por 500 y hacemos la típica división ahora entre 1000, ¿no? De hecho, creo que acá tengo
este lo hace con 3 decimales. Ahí está, por ejemplo, 3 decimales. Ahí está 1.397, ¿no? ¿Por qué la diferencia en el tercer decimal? Recuerden que con 10 bits, por ejemplo, 10 bits son 1023, entonces es 5 volts entre 1023. Cada cambio se produce cada casi 5 milivolts. Entonces ya los cambios en el tercer, aquí, ya no son tan notables, ¿no? Ya no los nota el pic porque es de 10. Entonces aquí se nota lo que les decía, la resolución importa. Este se supone que es el valor correcto. Como ya no tiene el cambio completo, el ADC no nota completamente bien esos últimos decimales, ¿no? ¿Ok? Los nota tantito por arriba o tantito por abajo, ¿no? El tercer decimal nada más. ¿Ok? Pero ese es con 3. ¿Sale? ¿Dudas con esto? No, profe. Ninguna. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿No dudas? Entonces, por ejemplo, si ahora pusiéramos nosotros un LM35, el LM35 nos da de 390 milivolts o cosas así. Entonces, podríamos hacer esto. Voy a poner aquí un LM35, que era la otra parte. Voy a ponerlo aquí. En lugar de este, voy a poner el LM35. El LM35 es un sensor de temperatura, que cuando está a 27 grados nos da 270 milivolts. Cuando está a 30 grados nos da 300 milivolts. Entonces lo corro y ahí está. Nos dice que son 27. Voy a ocupar el programa que habíamos hecho, el original de ahorita, que era el 2, este. Entonces, si se dan cuenta, ahí está, ¿no? 27 volts. Punto 27 volts. Esto de aquí se supone que es temperatura. Entonces, ¿qué harían ustedes para que solamente se muestre la temperatura? Que aquí, obviamente, pues aquí dijera temperatura 27 grados. ¿Cómo le harían para que se mostrara nada más eso? ¿Qué mandarían nada más? Nada más cambiaría el voltaje, ¿no? ¿No? Por temperatura. ¿Y qué más? Porque yo no quiero que me salga este punto. Bueno, eso lo quito en código, ni este 0, ¿no? Bueno, eso lo multiplica por un 10. Podría ser. Podría multiplicarlo por un 10, sí, podría ser. O por un 100, ¿no? También depende, ahí hay varias formas de mostrarlo. La otra es, solamente envío unidades y decenas, ¿no? O sea, las centenas las omito porque siempre van a ser 0. A menos que ya llegue a una temperatura de 100 grados, ¿no? Que ya estoy muy por el límite. Entonces solamente podría enviar unidades y decenas, ¿no? Y ya con eso. ¿Sale?
Ok. Creo que aquí tengo, no me acuerdo cómo dice este del LM35. Espero que sí sea así. Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, pues, está a tres variables y entonces, pues este nada más muestra 30. De hecho, este se pasa un poquito, pero como se pasa un poquito porque este está multiplicado en lugar de por 500 por 5000, creo. Y entonces, como está multiplicado por 5000, recuerden que el último bit, que sería este, más bien el último dígito, el PIC al ser de 10 bits ya no detecta muy bien los cambios, porque su resolución ya no da para eso, pero sí lo suficiente. Ahí está, ¿no? La temperatura. ¿Sale? Va. Bueno, entonces, ¿dudas con este? Con el ADC, cómo lo fuimos haciendo, cómo lo fuimos armando. ¿No? Pues hasta ahora no, profe. Bueno, entonces, pues ya. Recuerden que vimos cómo cambiar entre canales. Si ustedes quisieran, si ustedes pusieran dos, por ejemplo, vamos a suponer que tuviera dos LM35 y uno lo conectara al canal 0 y otro al canal 1, para hacer la lectura de cada uno, lo que tendría que hacer es poner en la fila 1 el valor del voltaje y luego en código, o sea, lo voy a poner por acá. O sea, hacer lo mismo que habíamos hecho y después termino este, me salto a la línea 2, a la fila 2, vuelvo a poner voltaje 2 si quiero, selecciono mi canal 2 ahora, y aquí es donde es el extra, ¿no? Aquí tendría que seleccionar canal 2, hacer otra vez la conversión y ya mostrarla otra vez con este código. Y después, ya con eso, de hecho. Entonces, recuerden eso. Si yo quiero volver o a utilizar otro canal, voy a tener que cambiar de canal. Recuerden que para cambiar de canal, lo vimos acá, y ahí estaba en las tablas para cambiar. Aquí está, selección de canal. En la tabla solamente se mueve un bit de estos, entonces copian estos, pero eso lo copian acá. Aquí cambian al canal, que sería el canal 1 o al que sea, vuelven a hacer la conversión, todo esto, y después vuelven a mostrar las variables, ¿no? Entonces ahí hay que definir variables extras y demás. ¿Sale? Entonces, claro está que por ese cambio de canal, tal vez sería prudente que ustedes pusieran como este es un cambio de canal que siempre voy a estar en el 0, pero si voy a estar cambiando de canal, entonces a lo mejor sería adecuado que antes de la conversión pusieran esto, ¿no? Canal 0, para que cuando después hagan la conversión del otro, aquí pongan justamente, aquí por ejemplo pasar al canal 1, que es, me parece que es moviendo algo así, o al que sea, canal 1, vuelvo a hacer toda la conversión, que sería volver a sacar esto de aquí, y lo vuelvo a desplegar, ¿no? Entonces eso es más o menos para su práctica. ¿Sale? ¿Dudas?
¿no? No, profe. Bueno.